Muy buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida a todos los participantes que se han venido conectando para iniciar el bloque de capacitación que tenemos programado para el día de hoy y que hace parte de Desafíos de un Mundo Sostenible con Refrigerantes Naturales. Este bloque de capacitaciones inició desde el mes de agosto. Estamos ya culminando casi que el bloque. Estamos a una conferencia de terminar este bloque de capacitaciones que ha sido organizado, diseñado y liderado por Acaire y su miembro empresarial internacional Intercom. Mi nombre es Melissa Sarmiento y soy coordinadora de formación. Soy la persona que los va a estar acompañando en el desarrollo de esta actividad. Y antes de iniciar, quiero recomendarles algunas normas de participación para este tipo de espacios, y es el tema de la sesión de preguntas. Vamos a tener un chat habilitado donde vamos a poder escribir todas las inquietudes que tengamos, y hacia el final de la intervención de nuestro conferencista vamos a dar un espacio para ir resolviendo todas las que no sean posibles. Para las personas que no se lograron conectar a tiempo a esta sesión, queremos recordarles que la sesión está siendo grabada y que posterior a su desarrollo se va a subir en el canal de YouTube de Acaire. Entonces les recomendamos activar las notificaciones para que suscribirse y activar las notificaciones del canal para que puedan saber desde cuándo está disponible este recurso en el canal de YouTube. Entonces, les recuerdo que la capacitación que vamos a desarrollar el día de hoy es sobre refrigeración en la industria cárnica, y que nos quedaría pendiente solo la capacitación de noviembre, que está programada para el 10 de noviembre en este mismo horario, y va a ser sobre sistemas de CO2. Entonces, sin más preámbulo, voy a darle paso al señor Mauricio Giuliani, que es el conferencista que nos ha estado acompañando en este ciclo de capacitaciones. Bienvenido. Pues muchas gracias, buenas tardes. Hoy es un gran día, y es un gran día por dos razones. Una, porque después de 7 meses de sequía aquí en el sur de España, aparentemente comienza a llover, así que sin agua no hay sostenibilidad. Y la segunda razón es porque espero, como dicen los americanos, de haber some new story to tell. En cada presentación que yo he intentado, en cada webinar, contar algo que la gente en principio no supiera. Y hoy espero seguir en la misma tónica. Hoy vamos a hablar con un concepto que no sé si es familiar a muchos de vosotros, que es el concepto de know-why. Esta terminología fue acuñada por ABB, la multinacional suizo-sueca, al final de los años 90, como exigencia de hacer training a sus ingenieros y técnicos, no solo sobre el tema del know-how, en este caso know-how de refrigeración, es decir, tecnología alineada con el state of the art, la ingeniería, la buena práctica, el cálculo, etc. Pero todo esto no serviría o no sirve de nada, si dieron cuenta, si los técnicos no tenían una aproximación a los procesos de los clientes. El término know why, quiere decir saber por qué, quiere decir justamente esto, saber por qué, cómo y cuándo aplicar nuestro know-how. Es decir, que nos tenemos evidentemente sin las pretensiones de ser ni biólogos ni veterinarios, pero por lo menos tener un lenguaje en común con nuestros clientes, con las ingenierías, comprender su lenguaje, sus necesidades, cómo mejorar la competitividad y cómo alinearse y mejorar sus claves de éxito. La idea es que los ingenieros, los frigoristas, las personas del gremio, digamos, a través del conocimiento puedan dar demostración de sus capacidades a nuestros clientes y posicionarse en una posición de partner estratégico, o como se dice, de Trusted Advisor. Yo he tenido la suerte de vivir todo este tiempo embebido de esta filosofía, y los últimos 6 años, los penúltimos 6 años de mi actividad en Johnson Control, una de mis dedicaciones a nivel europeo y mundial fue justamente hacer training de este tipo de conocimiento.
Hoy hablaremos de industria cárnica. Si habrá otro ciclo, podremos hablar de la industria láctea o de la industria, digamos, de lo que es vegetales y fruta. Sin más, comenzamos. Lo que os presento hoy, si os parece, para introducir, hablaremos de alguna estadística para definir la importancia del mercado cárnico. Daremos algunas notas sobre las dinámicas de los fenómenos post-mortem y cómo influyen en la calidad de la carne, cómo interactuar con la refrigeración, con estas fases de post-mortem de los animales. Vamos a ver que hay mucho más que enfriar. El concepto va mucho más allá que enfriar. Entonces, tocaremos los factores que influencian a través de la refrigeración la calidad de la carne. Hablaremos en términos de calidad de la carne, de pérdida de peso, cómo seleccionar los sistemas de enfriamiento rápido de canales, la necesidad y el arte de escuchar. Es decir, saber qué tipo de aplicación, qué tipo de tecnología frigorífica aplicar en los sistemas que nos piden nuestros clientes. Hablaremos del diseño de los túneles de enfriamiento rápido para canales. Hablaremos de túneles de alta temperatura y baja temperatura. Hablaremos de batch tunnel y de túneles continuos. Finalmente, ilustraremos una serie de programas de cálculo por elementos finitos que permiten definir la temperatura superficial, promedia, interna, simulaciones de pérdida de peso por merma, cálculo de las potencias de refrigeración por fase. Daremos algunos ejemplos prácticos de simulación para túneles y alta y baja temperatura. Espero que este temario pueda ser de vuestro interés y nadie se escape a partir de ahora. Y si nos parece mal, voy a detener el vídeo porque si hay problema de transmisión de byte, no tener el vídeo, pues ya me tenéis bastante visto, con lo cual, a ver cómo se quita esto. Perfecto. Bueno, vamos a proceder. Ahí, Dios mío. Ahora ha decidido bloquearse. Ahí. Vale. Bueno, vamos a bloquear otra vez el vídeo, a ver si... Bien, comenzamos a definir por qué hablamos de carne. Bueno, porque probablemente o sin probablemente el mercado cárnico, el sector cárnico para la refrigeración es el mercado más importante y me atrevería a decir más complejo. El mercado de la carne es el mayor segmento del conjunto de la industria alimentaria. Cubre un 19%, alrededor de 147 billones de euros del total de la producción del mercado. Esto está referido a la Europa de los 27. Aquí tenéis un gráfico de torta y veis efectivamente los spread y donde la parte del cárnico es lo más importante. Ay, Dios mío, hoy vamos mal. Bien, el ratio, aquí hay un ratio de animales por países. Lamento que todo esto sea un poquito eurocéntrico, pero veremos también datos relativos a Colombia. En Europa, aquí los mercados principales son Alemania y España, que es país donde yo vivo, pues también tiene grandes números conjuntamente con Francia. Aquí veis también un gráfico que os da la división dentro del mercado cárnico de la parte que conlleva la parte de, digamos, ovinos, la parte de vacunos, aves y la parte del porcino. Estos son los valores de consumo, siempre a nivel, esta vez a nivel mundial, del consumo de carne, donde el cerdo ocupa la posición preeminente. Aquí yo tengo que abrir una paréntesis. Yo no sé si en las presentaciones alguien ha captado que he estado viviendo 3 años en Brasil y he viajado muchas veces por Sudamérica. Lamentablemente nunca he tenido la oportunidad de estar en Colombia.
Y si me permitís, voy a decir una cosa que a lo mejor no va a gustar mucho, pero una de las razones del gran consumo de carne de cerdo, por ejemplo, que hay en países como España o Alemania, es que el proceso de los mataderos y los procesos de enfriamiento tienden a la mejor calidad de la carne. Mientras que, por ejemplo, la carne de cerdo que se consume, yo he estado viviendo en Brasil, con lo cual he podido verlo, pero también en México, pues la carne de cerdo normalmente se consume muy, digamos, sazonada, con muchos ingredientes, de alguna manera para modificar su sabor. Y la razón es que, y esto lo he podido comprobar trabajando en mataderos, conjuntamente con ingeniería y con la propiedad, bueno, pues que no se hace mucho caso a lo que es la calidad de la carne que se quiere. Y esta es una de las razones para las cuales, por ejemplo, el consumo promedio de carne de cerdo en los países de Sudamérica es inferior al consumo de cerdo, por ejemplo, como he dicho, en países como Alemania o España. Este es el comportamiento del consumo de carne en Colombia. Aquí realmente es algo que nos concierne de cerca. Y aquí se confirma lo que se dice. Evidentemente, el consumo mayor es la carne de aves, y pone pollo, pero en general son aves. Evidentemente, es una carne que tiene un precio más accesible para las clases populares y también hay un hábito de consumo. Y tenéis el trend de consumo respecto a esto. Como se puede ver, hay un leve repunte del consumo de la carne de cerdo a lo largo del tiempo hasta el 2016. Estas son las últimas estadísticas que he podido comparar. Bien, dicho esto, y esto lo hemos dicho para focalizar nuestra atención sobre este mercado cárnico que es tan importante, vamos a ver cómo y dónde la refrigeración impacta en la calidad de la carne. Entonces, tenemos valores sensoriales que son la ternura, tenderness, la jugosidad, el olor y el aroma, la apariencia, el color. Aquí vemos el símbolo de la clavecita aquí, que indica, pues hoy aquí, la refrigeración tiene algo que decir. Tenemos valores nutricionales, proteína, vitamina, minerales, grasa, aquí también tenemos algo que decir nosotros, los ingenieros y técnicos de refrigeración. También hablamos del punto de vista tecnológico y aquí evidentemente enlazarse a nuestra preocupación por el medio ambiente. Entonces, sostenibilidad para el proceso y esto es un tema muy importante para la carne, la capacidad de mantener la humedad, el agua dentro de los cortes de la carne. Después, un punto de vista muy importante que es el higiénico, cómo impacta la refrigeración sobre la microbiología, la contaminación, el valor del pH. Bueno, esto en general son, de forma muy aproximada, las fases, digamos, de lo que es la producción del producto cárnico. Tenemos la alimentación, tenemos, bueno, esta es la crianza realmente. A ver. Tenemos la alimentación, el estilo de vida más o menos saludable del ganado, el tratamiento, el transporte, la clasificación, la calidad, que influye, estas fases, evidentemente, todas estas tres influyen muchísimo en la calidad de la carne, pero en azul, además, es donde entra la refrigeración como elemento importante para su calidad y su higiene. Entonces, en el proceso de matanza, evidentemente nosotros condicionamos el tiempo, la temperatura, evitamos problemas de condensación sobre la carne. Por ejemplo, mi experiencia en los mataderos, unos problemas más grandes es la condensación en los raíles. Raíles evidentemente no son perfectamente limpios, con lo cual toda condensación, todas las gotas que caen sobre la carne, pues son un problema desde un punto de vista de higiene y de bacterias. Entonces, aquí está abierto un amplio debate sobre la necesidad más o menos de acondicionar inclusive estas zonas. La maduración, proceso de congelación,
el empaquetamiento. Y finalmente también algo que decir sobre la descongelación, es decir, un proceso de congelación, de descongelación con temperaturas y humedades controladas permiten una calidad de la carne decididamente mejor. Evidentemente, una de las funciones principales, si no la principal, diría yo, de la refrigeración en la industria cárnica es la contención, si no la eliminación de la carga bacteriana de la carne. Evidentemente, sabéis, esto no es nada nuevo, que aumentando la temperatura hay un desarrollo exponencial, aquí se ve una escala logarítmica, digamos, del crecimiento bacteriano, sobre todo a nivel de la superficie de las carcasas. Aquí hay varios tipos de contaminantes, enzimas, mojos, bacterias psicrófilas, que son las bacterias que crecen con baja temperatura, la mesófila, que crecen a temperatura mediana, y las termófilas, que crecen a alta temperatura. Bien, aquí yo quiero explicar un poquito cuál es el proceso post-mortem. ¿Por qué es importante? Porque nos permite entender por qué el proceso de refrigeración tiene que ser de alguna manera pausado. Entonces, para entender del por qué este proceso de refrigeración no puede estar hecho a todo gas, tenemos que entender qué ocurre desde un punto de vista biológico al interior de la carne. Esto es general, esto vale para el porcino, vale para el vacuno, para la carne de caza y para las aves, ¿no? Entonces, hay unas células, unas moléculas que se llaman ATP, que son realmente las que permiten que hay una transformación de la glucosa, del glucógeno, y digamos se transforma en ATP. Y ATP es realmente el motor, es la gasolina que alimenta los músculos. ¿Qué ocurre? Inmediatamente después de la muerte, evidentemente la sangre deja de circular, y entonces, a pesar de que ciertos procesos biológicos siguen en marcha, pues lo que son los residuos no vienen exportados por el flujo sanguíneo y se van acumulando en los músculos, sobre todo ácido láctico. Esta concentración es la que hace disminuir el pH. El pH de la carne normalmente está en un valor alrededor de 7, y inmediatamente en el proceso por morte este pH va bajando. ¿Qué ocurre? Ocurre que en este momento las ATP, que son los suministradores de energía, siguen funcionando, con lo cual poco a poco las células de la carne o el tejido de la carne, que sería normalmente suave, comienza a endurecerse. Entonces, tenemos endurecimiento de los músculos, tenemos bajada del pH hasta llegar a el pH mínimo, que se sitúa en valores que depende del tipo de carne. En todo caso, si hablamos de valores entre el 5,5 y el 6, cubrimos toda la gama. Evidentemente, esto dejando el proceso post-mortem al lado por un momento, tenemos que decir que evidentemente los procesos de crianza, la nutrición y las acciones que ocurren en el matadero, yo utilizo la palabra matadero, en México lo llaman frigorífico empacador, no sé exactamente cómo lo definís, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Como decía antes, los músculos animales son recién muertos, son relajados, suaves, sensibles, flexibles. El rigor mortis produce un acortamiento muscular. Entonces, esto evidentemente afecta a la textura, a la jugosidad y a la capacidad de retención de agua. Como he dicho antes, el control de las temperaturas de enfriamiento son un proceso importantísimo. Lo veremos en detalle. Para definir la velocidad y el nivel de disminución del pH.
Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que una vez que se alcance, digamos, el rigor mortis y este pH mínimo, que como hemos dicho está en valores entre el 5 y el 6, más o menos 5 y 7, pues a partir de allí, pues la carne comienza un proceso que se denomina de, traduciendo mal del inglés, el inglés me gusta más, es aging, y en español es maduración, pero por maduración normalmente nosotros entendemos otra cosa. Entonces, para dar valor, para comenzar a cuantificar un poquito lo que estoy definiendo en términos cualitativos, digamos que los tiempos óptimos que tenemos que alcanzar y controlar, y esto lo podemos hacer a través de la refrigeración, para bajar el pH, diremos que en el vacuno es un paso de 5 hasta 5,4, 5,7 en 18 24 horas, el cerdo 5,4, 5,8 entre 6 y 10 horas, cordero 5,4, 5,7 a 18 24 horas y las aves de 5,4 a 5,7 en las 12, unas 2 horas. Es importante entender que cuando hablamos de esto, de alcanzar este pH en un tiempo determinado, estamos hablando, digamos, del bulk, de la masa de la carne, que no tiene nada que ver con lo que ocurre en superficie. Cordero un poquito más, en las aves diferente, porque evidentemente tiene masa inferior, unas distancias a recorrer por parte del frío que son inferiores, con lo cual, digamos, tiene un proceso de enfriamiento al centro muchísimo más rápido. Bueno, una vez que hemos definido maduración, lo que los anglófonos definen aging, la maturación de carne, después de haber alcanzado el valor mínimo de pH de rigor mortis, pues lo que ocurre es que la carne comienza otra vez a emblandecerse. Si somos capaces de mantener una temperatura adecuada a lo largo de todo el proceso, vamos a obtener una carne que tendrá condiciones organolépticas buenas y que permitan su consumo. Así como es definido los tiempos para alcanzar los valores mínimos de pH, podemos definir también los tiempos típicos de maduración, que son cerdos 60 horas, el ternero 7 días, vacunos mayores mínimo 2 semanas, ave 36 horas. Comenzáis a ver que aquí hay una explicación del por qué las ingenierías y los clientes, nuestros usuarios, pues nos piden ciertas especificaciones en el momento que nosotros nos pongamos con ordenador, antes era con lápiz y papel, y en la mesa de dibujo a proyectar nuestras instalaciones frigoríficas. Actualmente, como me imagino sabéis, la maduración la estamos realizando con temperaturas entre el -1 y +7, o mejor dicho, entre 1 y 4 para maduración en seco, manteniendo una humedad del 75% o más alta. Y aquí cuidado con la humedad, porque veremos que es otro punto a tener en consideración. El correcto enfriamiento juega un importantísimo papel en la minimización de los principales problemas de la caída de la carne. Efectivamente, la carne se ve muy afectada por el proceso de no sé cuántos de vosotros habéis hablado de un fenómeno que se llama cold shortening. Esto es derivado por un proceso un exceso de refrigeración, una refrigeración demasiado rápida antes de alcanzar el pH final, y por el contrario el hot shortening, que también provoca un endurecimiento y un acortamiento de las fibras de los músculos, en este caso causado por una falta de refrigeración. Defectos en el ciclo de refrigeración o en el sistema de refrigeración o en las temperaturas que nosotros estamos asignando provocan fenómenos que se definen como PSE, quiere decir Pale Soft Exudative, DFD. El PSE es muy típico en la carne de cerdo y se magnifica con determinada raza, por ejemplo la Duroc.
Y esto, vuelvo a incidir, es una de las razones para las cuales la carne de cerdo no es apreciada en su justa medida en muchos países. Primero porque el tipo de raza que se utiliza muchas veces, creo, si alguien de vosotros no me desmiente, que el Duroc es una de las razas más usadas, procede de Estados Unidos, y sobre todo con este tipo de cerdo, con esta genética, pues el tema de controlar la bajada del pH da muchas veces problemas y da lugar a carne PSE. Después tenemos carne DFD, oscura, firme, seca, DCB, carne res oscura, carne RC, rojo, rosada, blanda, oxidativa, PFN, roso pálido, firme, oxidativa. Realmente los, digamos, grandes problemas están en estos primeros dos, carnes PSE y carne DF. La carne de buena calidad, aquí hay un chuletón, para vosotros es muy pronto, pero yo casi alcanzo la hora de la merienda aquí, ya comienza a ser apetecible. La carne de buena calidad se define como RFN, roja, firme y no exudativa. No exudativa quiere decir que no gotea, no tiene una gran pérdida de agua. Y aquí es nuestro vademécum. Para mí, este diagrama es extremadamente importante, porque ¿qué dice este diagrama? Hemos hablado del pH, aquí está hecho en función de la contracción de los músculos, que prácticamente es la misma cosa. Entonces nos dice que tenemos que evitar de enfriar por debajo de 12 grados la carne, antes que se está hablando otra vez, no es la superficie, es la carne, antes que el pH no haya bajado por debajo de la línea roja de 6,2. Enfriar la carne demasiado rápidamente, es decir, antes que se alcance este valor de pH y bajar la temperatura por debajo de los 12 grados, es una garantía de mala calidad y de carne absolutamente dura. Bueno, esto es una repetición de la slide anterior, pero evidentemente es lo que hemos dicho, es decir, que la principal función de la recuperación es higiene, reducción del riesgo alimentario para la salud del consumidor. Aquí hay una slide que hace ver, está un poquito en pequeñito, pero siempre es el problema. Si quieres meter las cosas, pues a veces se lee mal, pero lo vamos a interpretar. Aquí he hecho dos cajitas rojas y en estas cajitas rojas hay dos bacterias que son nuestras enemigas mortales, que son la salmonella y la listeria. El frío es un buen antibacteriano para la salmonella, yo diría para casi todas las bacterias, pero la salmonella vive mal en un ambiente frío. De hecho, el rango de crecimiento, como lo veis aquí, está por encima de los 4 o 5 grados. Y aquí hay otra explicación. ¿Por qué estamos hablando de cámaras a 4 grados, 4 máximo en cambio? Bueno, para evitar el desarrollo de la mayor parte de las bacterias. Y esta es la razón del no-why, es decir, saber por qué hacemos las cosas y no limitarnos a seguir indicaciones que a veces inclusive son equivocadas. Evidentemente nosotros no somos biólogos ni veterinarios ni pretendemos ser, pero tenemos una gran ventaja. A lo largo de nuestra vida, mientras que un veterinario a lo mejor ha podido trabajar en 3 mataderos o similares, nosotros a lo largo, por ejemplo, de mis 42 años de actividad en el sector de la refrigeración, ya no recuerdo en cuántas situaciones, en cuántos proyectos de matadero me he metido. Por lo cual, no tenemos o no podemos pretender de tener un conocimiento muy profundo, pero tenemos una amplísima referencia en términos cuantitativos. Entonces, se está hablando de 2 bacterias que nos preocupan mucho. Una es la salmonella y la otra, muy peligrosa, que es la listeria. ¿Por qué es peligrosa la listeria? La listeria es peligrosa porque sigue desarrollándose a niveles alrededor de los 0 grados. Y esto conlleva, no podemos hablar de todo porque Tempo Fugit ya he gastado mitad del tiempo de lo que expongo, o inclusive más,
Y evidentemente esto implica también razonamientos de higiene, las salas limpias, todo esto son todos temas que se podían ver en un próximo. Aquí otra vez hablamos de higiene. Aquí es la figurita que veis es una encuesta que hicimos al tiempo de ABB en Suecia. Y dentro de las fallas de la cadena de frío y de alimento potencialmente peligrosos y dentro del problema de la conservación de los alimentos a temperatura superior de lo que se debería, estas son las causas de enfermedad que se han, digamos, que han provocado enfermedades. Un enfriamiento demasiado lento, una temperatura de almacenaje demasiado alta y después mala higiene, algo que ya no tiene más que ver con la parte de refrigeración. Pero los dos primeros temas son que son los que más en términos de porcentaje, pues son directamente inherentes a la refrigeración. Hemos hablado de cold shortening y aquí lo vemos. Cuando hablamos de cold shortening, estamos hablando que las fibras musculares o los músculos con un proceso inadecuado de enfriamiento de las carcasas, pues tienen un acortamiento que puede ser de un 40%. Entonces, no estamos hablando de pocas cosas, ¿no? Y además, una vez que se haya desarrollado este proceso, inclusive en el proceso de maduración, no se consigue obtener carne con calidad aceptable para lo que es el consumo humano. Eso se da, y lo sabéis perfectamente, sobre todo con el tema de la carne de vacuno. Habíamos visto que tiene tiempos más largos, y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, sobre todo la carne de vacuno, hay que olvidarse de enfriamientos rápidos, aunque esto, y lo veremos, tiene un precio en términos de merma y pérdida. En detalle, esto ocurre cuando enfriamos por debajo de 15 a 16 grados en las primeras 10 horas post-mortem, antes que se haya reducido el pH, y evidentemente esto provoca este tipo de... También tenemos el problema del hot shortening. En este caso, la reducción del largo de los músculos es menos acentuado, llega, no recuerdo mal, a un 20%, es decir, menos que el fenómeno de cold shortening, es menos visible, pero también es importante. Y eso, problema se da cuando nos quedamos cortos en el proyecto, en la realización de cámaras o túneles de enfriamiento de la carne recién procesada. Un mal funcionamiento o un mal proyecto o una mala valoración de las temperaturas que con las que tenemos que actuar en la fase de refrigeración de la carne, el enfriamiento rápido de la carne, pues da lugares a valores de PC. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy clara. Sobre todo en carnes, como he dicho antes, de genética Duroc, pues el problema del PC es que hay una bajada de pH extremadamente rápida. En este caso, la refrigeración nos ayuda. ¿Por qué? Porque la refrigeración ralentiza este proceso de bajada del pH y entonces ayuda a, digamos, tener mejor resultado, inclusive con carne de porcino de esta genética o de otro, porque también afecta el estrés, afecta toda una serie de mala política de transporte, toda una serie de factores. Los problemas de DFD. Problema de DFD exactamente lo contrario, pues esto que la causa es un pH final más alto de lo normal. ¿Por qué? Porque hemos disminuido la producción de ácido láctico, que normalmente pues termina el proceso de rigor mortis con valores de 6,2 a 6,5 cuando debería de ser del orden de 5,5 para carne. ¿Qué ocurre? Aquí sí que es muy importante el tema de evitar el estrés extremo por el ejercicio de los músculos,
antes del sacrificio, también malas condiciones ambientales, inclusive se han hecho estudios que la humedad, la luz, el sonido pueden provocar este fenómeno. Bien, no me alargo en esto porque el tiempo es tirano y aquí pero lo puede ver, pero además este tipo digamos, de defectos de la carne son menos frecuentes. De todo esto quiero señalar un aspecto que se llama la maduración viscosa. Esto da olor, la característica mal olor de que podemos notar entrando en unas cámaras de conservación de carne en un matadero es debido básicamente a la generación de ácido sulfídrico de nuestro proyecto, o puede ser porque el cliente, oye, allí yo pierdo mucho dinero con la merma, entonces pues subimos un poquito la humedad. Entonces esto puede dar lugar a moho y a esto, y en definitiva pues a lo que se llama la maduración viscosa. Otro problema es que el hacinamiento, es decir, poner las carcasas demasiado cerca una a otra y en contacto, pues también pueden provocar este tipo de... Y finalmente, el shorting de descongelación. Si nosotros hacemos una congelación demasiado rápida, pues en los túneles de enfriamiento, ¿qué ocurre? Ocurre que acto seguido, pues esta carne va, sobre todo la parte superficial, a descongelarse. Y allí, otra vez, tenemos un problema. Si nosotros cuidamos a través de la temperatura, de controlar la bajada del pH dentro de lo que se ve aquí como franja verde, pues es muy probable que podamos corregir defectos originarios de la carne y poder tener realmente una buena calidad. Tema de las leyes, estas son leyes europeas, pero es buena práctica. Dice que al final del proceso de enfriamiento rápido y estabilización, pues estas son las temperaturas que no se pueden superar en la cámara de manipulación. 3 grados para vísceras, 4 grados para pollo y conejo, 7 grados para otros animales. Esta es una razón para las cuales cada vez más, sobre todo donde hay procesos de embarquetamiento, es decir, la carne no se vende a canales o a piezas, se vende en el supermercado dentro de barquetas de plástico transparente, pues la temperatura que se requiere en estas salas de manipulación son del orden de 7 grados centígrados. Son estas. Podremos en otra sesión hablar de las salas blancas, limpias, control de humedad y control de temperatura. Bien, hablamos de un problema que la verdad es que yo siempre me he peleado con peleado no, pero he discutido mucho con mis clientes, porque yo no sé en Colombia, pero sobre todo en México, en Brasil, hay una obsesión para el tema de la pérdida de peso. Entonces, los cálculos que se hacen, es de, no, yo quiero tener pérdida de peso inferior a 1 o 1, porque así todo lo que pierdo se me va por el desagüe y yo no lo puedo vender. Veremos que esto tiene sus es cierto, pero no es cierto al 100%. Y tiene sus contraindicaciones. Las contraindicaciones las hemos visto antes, los problemas que puede causar un enfriamiento demasiado rápido en la calidad de la carne. Y aquí vamos a entrar directamente en materia. Aquí hay un grafiquillo muy interesante, un thumb rule, como dirían los americanos, una regla del pulgar que dice más o menos, si tenemos túneles discontinuos, pues con enfriamiento en 48 horas tenemos pérdida de peso entre el 2,5 y el 3%. Si esto lo hacemos en 24 horas, tenemos un 2%, y si lo hacemos rapidito con túneles de enfriamiento rápido, estaremos en valores alrededor del 1%. Aquí se ve en la gráfica de abajo pues, la diferencia de pérdida de peso entre un sistema batch, que quiere decir discontinuo, y un sistema de shock chilling a baja temperatura. Bueno, hay otro aspecto que es fundamental.
Es decir, esto que veis aquí, sin entrar en detalle, son los tiempos de proceso de una canal a lo largo del tiempo dentro de un matadero. Y lo que vemos es que una parte importante del proceso está en la refrigeración. Cuanto más corto sea el proceso de enfriamiento, pues más corto es el ciclo. Es decir, que podemos tener una repetición de ciclo mucho más abundante y una capacidad de producción mucho más elevada. Con lo cual, también aquí la refrigeración tiene una importancia relevante. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, si adoptamos sistemas de túneles de enfriamiento rápido, lo que sean, y ecualización, estamos hablando del proceso en 16 horas, si lo hacemos por batch, por discontinuo, pues vamos a las 22, 24 horas, es decir, estamos hablando hasta 8 horas de ahorro de tiempo. No me alargo mucho porque si no, no da tiempo para nada. Aquí lo tenéis. Este es un esquema muy sencillo de lo que ocurre en un matadero en general, ¿vale? Tenemos la entrada, tenemos el proceso, donde van, para quien, estos son temas muy específicos, hide son las pieles, por cierto, extremadamente importante, un proceso de enfriamiento de pieles por agua que hemos desarrollado y que permite tener pieles de mucha más alta calidad que conservada en sal. El punch es la recuperación de lo que está dentro del estómago de los animales. Las offal son las vísceras. Rendering es todo el material, digamos, que se puede fundir para producir grasas o parecido. El resto, bueno, pues mira, aquí al final pues nos da el material que sirve para enviar un carcasa o empacar. Es un esquema muy típico y en Brasil y en México he visto mucho. Yo supongo que en Colombia también habrá mucho de esto. Son mataderos que aquí se denominan comarcales. Son mataderos multiuso donde se puede procesar desde ovinos a porcinos a vacuno. El proceso es totalmente manual. Normalmente en este tipo de mataderos no disponemos de túneles de enfriamiento rápido, disponemos de túneles batch y todo el movimiento de la carcasa con guía normalmente es manual. Aquí estamos hablando de mataderos con una capacidad semanal de 1.500 cerdos o 350 o 400 cabezas de ganado y normalmente con unas 20 personas que están. Este es el proceso típico del faenado de cerdo, pues hay la estabulación, hay el aturdimiento, hay cuelgue, la visceración. Yo no sé por qué sale esto, eso es. El corte de la carcasa, la limpieza de la carcasa, se quitan todas las partes que van colgando, etc. El enfriamiento y finalmente la manipulación de la carne para tener el producto más o menos final. Este es el ciclo de faenado de las aves. Aquí se recogen de los camiones, se cuelgan, se deberían aturdir. Aquí se le corta el cuello. Aquí se le quita las plumas, se visceran, una inspección, lavado, enfriamiento y después el empaquetamiento y la venta. Si antes hemos visto un esquema de un matadero, digamos, comarcal para pequeñas producciones, esto aquí ya estamos viendo sistemas mayores. El matadero mayor, donde he podido desarrollar el proyecto y su desarrollo es un matadero español que está aquí en la zona este, el Pozo, donde hay 2 líneas de 900 cerdos por hora, es decir, 1.800 cerdos a la hora con ciclos de 8 o 10 horas al día. Esto no es tan grande, pero bueno, da una idea del proceso. Aquí tenéis lo que ocurre. Bien, ¿qué puede hacer la refrigeración para la industria cárnica? Pues nada, tenemos sistema de enfriamiento de canales, que es donde hay el mayor consumo de potencia frigorífera.
El cuarto de ecualización de los canales, la congelación. La zona de proceso, cada vez más importante. Antes, la sala de procesos normalmente se hacían a 12, 15 grados, sin control de humedad, sin emisión de aire exterior. Ahora estamos hablando de verdaderas salas limpias, que son prácticamente quirófanos, funcionando a 7 grados, con un 75% de energía máxima, con una renovación para dar lugar a una cierta sobrepresión. Y normalmente, esto estamos hablando de ISO 8, por lo que es la calidad de la carne, o clase 100.000 y 10.000 con los procedimientos americanos. Esto sirve para poder tener las autorizaciones para poder exportar, por ejemplo, a Europa, o para poder exportar a Estados Unidos. Proceso de secado de jamones y salchichas, pues recuerdo que Intercon es especialista en este tipo de tecnología. Tenemos el tema del enfriamiento de pieles. Vuelvo a repetir, la piel de vacuno normalmente se conserva bajo sal. Nosotros hemos desarrollado un sistema continuo de lavado de pieles, de enfriamiento de pieles en agua. Sala limpia. Y último, pero sobre todo importantísimo hoy en día, y lo veremos después, en tema de respeto al medio ambiente y hacer sistemas sostenibles, la recuperación de calor. Considera, por ejemplo, en los mataderos donde yo he trabajado, consumen unos 200 metros cúbicos hora de agua a 45 grados para el lavado al final de los turnos. Pues hoy todo este calor se recupera del calor evacuado por los compresores en la fase de condensación. Bien, evidentemente el proceso de enfriamiento de la carne es muy complejo. No hay dos clientes iguales. Cada uno de los clientes, y esto es un hecho muy importante, por eso yo no concibo un técnico o un ingeniero de refrigeración sin conocer por lo menos estos básicos de lo que son los procesos cárnicos. ¿Por qué? Porque hay que escuchar al cliente. Y el cliente a veces se equivoca. Y allí estamos nosotros para poderle recomendar y aconsejar. La figura de Trusted Advisor. Por ejemplo, la primera pregunta que hay que hacer a un cliente es: ¿cuál es tu línea de comercio? ¿Qué haces? ¿Vendes carcasas o vende carne ya en barquetas? Esto es muy importante, porque si evidentemente el cliente vende, su principal negocio es vender carcasas, el weight loss, la merma, es importantísimo, porque allí sí, que todo lo que se pierde se va al desván. Mientras que, y lo veremos con detalle, si la actividad de nuestros clientes, en Europa, para deciros algo, no existe ningún matadero que se pueda permitir que pueda sobrevivir vendiendo carcasas. Tienen que darle valor agregado, por lo cual los mataderos se han transformado en empacadora. Lo que sale de estos mataderos son barquetas, básicamente, y solo barquetas, aparte de los byproducts, como diría un inglés, de los productos de desecho o de bajo nivel. Entonces, el arte de escuchar es absolutamente importante. Antes de ponerse allí con el computer o con el lápiz y el papel, pues escuchar y hablar con el cliente y con los tecnólogos para saber exactamente, entender y discutir sobre cuáles son las funciones del matadero y cuáles son las claves de éxito de nuestro cliente. Si nuestro cliente tiene éxito, nosotros tendremos éxito. Si nuestro cliente fracasa, pues nosotros fracasamos. El proceso de refrigeración influye en la calidad del producto final. Ahora lo veremos en detalle. Eficiente proceso de competitividad de nuestros clientes. Aquí hay las varias fases. Entonces, bueno, la higiene, pues evidente. Temperatura superficial, evitar los problemas de condensación. Pues la calidad, controlar la temperatura en las fases de manipulación de la carne. Controlar la temperatura para minimizar los fenómenos PSE y DFD. Mejorar la textura, tener un producto que no gotee, que no pierda humedad y que pueda tener una buena maduración, así como ajustar la pérdida de peso
evaporación y por goteo lo veremos a las condiciones que son más favorables para el clima. Evidentemente, pues esto va de soi, como digo en francés, pues evidentemente tenemos que proyectar una instalación que sea enérgicamente sostenible y con bajos costes. Después, el rendimiento de producción, ya lo hemos visto, es decir, si acortamos los tiempos de proceso, pues aumentamos los rendimientos. Y aquí venimos al know-how, es decir, evidentemente evitemos de hacer experimentos. Vamos siempre a proponer soluciones que sean probadas, que tengamos experiencia y sobre todo instalaciones a que podamos asegurar un buen nivel de servicio, repuestos, etc. Bueno, pasamos en los últimos pocos minutos que nos quedan, vamos a hablar de la función específica de los túneles de enfriamiento. ¿Qué función tiene? Alcanzar bajas temperaturas en la superficie del canal. Eso es muy importante. El túnel de preenfriamiento o el túnel de enfriamiento rápido no sirve para bajar la temperatura total del producto. Sirve simplemente para bajar la temperatura superficial por debajo de los 4 grados. Hemos visto por qué. Ahora sabemos por qué. A la salida del túnel. Reducir la consecuencia del PSE, evitar el cost shortening, reducir las pérdidas de peso, ¿cómo? Reduciendo los tiempos de enfriamiento de los canales. Nosotros podemos pensar en túneles de alta temperatura, lo veremos, para garantizar la calidad, pero por eso nosotros no vamos a aceptar cualquier pérdida de peso. Siempre tiene que estar, digamos, dentro de unos valores razonables y aceptados. Reducir el tiempo total de enfriamiento de canales. Es decir, sistemas combinados de túnel de enfriamiento más ecualidad. Aquí tenéis todos los valores. Desafortunadamente no tengo tiempo para entrar más en detalles, sino Melissa me riñe después. Túnel de enfriamiento de alta temperatura. Esto le dedico un poquito más de tiempo. Estamos hablando de túnel que funciona entre -5 y +2. Velocidades del aire entre 2 y 4 metros al segundo. Tiempo estimado de ciclo, estamos hablando de túneles continuos, la cadena va corriendo. Pérdida de peso en 2 horas y media, 1,7% indicativo. Realmente puede llegar hasta un 12%. Función, bajar la temperatura superficial de los canales y al mismo tiempo asegurar una moderada bajada de su temperatura media. Eso para no conseguir los 12 grados antes de las primeras 4 o 5 horas de ciclo. ¿Cuándo? Cuando la calidad de la carne es el principal problema. La mayor producción es para supermercado en barquetas. Alta pérdida de peso, menos pérdida por goteo en el proceso de corte, menos agua en las barquetas. Debido a la suave bajada de temperatura, se puede utilizar también para enfriamiento de carcasas vacunas. Este tipo de túneles de enfriamiento rápido a alta media temperatura, la gran ventaja que tiene es que pueden estar pensados para la doble función. Si se quiere mantener la misma calidad, pero bajar considerablemente la pérdida de peso y prácticamente anularla, podemos hablar de túneles con brumización. Es decir, a lo largo del recorrido vamos haciendo unos sprays de agua que van humedeciendo la carne. La verdad es que esto tuvo un cierto auge, pero problemas de coste y problemas de higiene sobre el control del agua lo han hecho realmente, creo que prácticamente hay muy pocos, si no ninguno. Y lo que había se han sustituido. El problema que da es la drip losses, es decir, pérdida por goteo. No sirve de nada poner una servilleta por debajo de la carne que viene en una barqueta para que ésta se quede empapada de agua. Es decir, y este es un problema que tenemos con este tipo de túneles. Estos son túneles que están teniendo mucho auge, sobre todo en Sudamérica, que son los túneles de baja y muy baja temperatura. Estamos hablando entre -10 y -25. Velocidades de aire de entre 2,5 y 4,5 metros al segundo, con tiempo entre 1 hora y media y 1,8. La función de este túnel, evidentemente, garantizar la higiene, etcétera, etcétera, pero básicamente se observan
fenómenos importantes de cold shortening, congelación que después dan lugar a lo que se llamaba thaw shortening, pero por otro lado, pues efectivamente disminuiremos mucho la pérdida de peso dentro del túnel, pero veremos que aumentan las drip losses, es decir, las pérdidas de goteo en las varias fases de manipulación posterior de la carne con los cortes. ¿Cuándo? Cuando la máxima prioridad son las mermas. Aquí repito lo mismo, no tengo más tiempo para seguir. Evidentemente, controlamos dos parámetros. Controlamos el parámetro de la baja superficie, controlamos la baja temperatura de la superficie y lo hacemos a través de la temperatura y de la velocidad. Aquí son dos diagramas que nos dan la diferencia de presión superficial del vapor para definir y calcular las pérdidas por merma. Y aquí es el mismo peso antes del procesado, inferior a 100 kilos, pérdida de peso 2%, pues lo que ve el dueño es 2 kilos por 100 kilos que se van al desagüe, y aquí vemos al señor que está con un cerdo, pues saludar el dinero. Esta es las dos que vamos a ver, la verdad que me ha costado mucho sacarla. Esto da la valoración de pérdida de peso no solo por el chill loss, pero también para el drip loss. ¿Qué se ve aquí? Se ve que mientras en la diferencia sustancial, porque estamos hablando en batch de 2,7 e en quick chilling de 1,1, cuando le añadimos las drip losses, si la carne se procesa en una sala de manipulación, la diferencia de pérdida de peso al final no es tanta. Y esta diferencia no justifica la peor calidad de la carne que se obtiene con sistema de enfriamiento rápido a muy baja temperatura. Esta es mi visión del tema. Y además, y esto os aseguro que no ha sido nada fácil obtener, esto es dónde se produce la pérdida de peso. Porque no es lo mismo, como he dicho, un matadero que venda carcasas, allí se ha perdido un 2%, puede ser 2% del total, pero si yo vendo carne embarquetada, ¿dónde he perdido peso? Ah, mira, en la corteza y en la cinta. En la corteza, bueno, en todo, pero ¿dónde más he perdido? En la corteza. Y el valor de la corteza no es seguramente el valor de la cinta de lomo. Estos son elementos a reflexionar. Estos son elementos que un técnico de refrigeración, un ingeniero, tiene que conocer cuando está hablando con el cliente sobre los sistemas a adoptar. Y hay mucha confusión en esto. Bien, para terminar, el tiempo tengo 1 minuto, varios temas, varios ejemplos de túneles. Este es un tipo de túnel, proyectos en que yo bueno, he colaborado y he promocionado directamente. Lo quiero ver. Aquí se ve unos esquemas. Aquí se ven los cerdos colgando. Aquí son los perfiles de temperatura en un túnel discontinuo. Evidentemente es dinámico. Tenemos la capacidad del compresor que tiene una punta máxima aquí. Después tenemos la demanda de capacidad, la temperatura del aire y la capacidad media demandada en los compresores. Hay que tener mucho cuidado en estos túneles. ¿Por qué? Porque tenemos que dimensionar el motor eléctrico y los condensadores para estas puntas. Este es donde quería ver, se ve mucho mejor. Este es un túnel continuo de alta temperatura, está trabajando en 2 grados. Aquí no era necesario el desescarche. Como veis, hay una primera fase, ¿vale? Que es la entrada. Aquí. El flujo del aire es esto. Y después, las últimas fases del túnel, evidentemente, se necesita menos capacidad y menos caudal de aire. Veremos que hay programas para calcular esto. ¿Por qué son importantes estos programas? Porque no vale en un túnel de este tipo calcular la capacidad frigorífica con un promedio. Tantos kilos de entrada a una temperatura, tanto kilos de salida a una temperatura, calculo la capacidad frigorífica y me quedo feliz. Pues no.
porque realmente la capacidad frigorífica de estos primeros evaporadores y el caudal de aire de estos ventiladores es extremadamente superior a lo que ocurre aquí. Bien, esto en cambio es un túnel de baja temperatura, menos 14,95. Estos son, allí lo tenéis, supongo, Thermacoil, Colmacoil. Está hecho con un diseño totalmente diferente y efectivamente permite de trabajar a temperatura menos 14,95. Y hay que tener cuidado porque aquí hay una alta producción de escarcha, con lo cual bien el cálculo termodinámico de la superficie, bien hay que considerar que siempre uno o dos evaporadores de la serie pues, estarán desescarchados. Cuidado con esto. Voy a terminar. El tipo de programa que se utiliza para hacer estos cálculos está hecho sobre método de elementos finitos. Se simula las aves como una esfera. Cilindro, que es la pierna para las carcasas de cerdo, lo que sea, y para el pípeo cuando la congelación es en cajas. Este programa es disponible en Intercon para sus clientes bajo demanda. Estos son resultados, son las varias fases. Aquí tenemos la pérdida de peso, que es la azul, me parece. No, la pérdida de peso es esta marrón. ¿Veis? Aquí hemos llegado a un 0,85. Este es un túnel de enfriamiento rápido. Aquí tenéis la temperatura superficial, temperatura del bulk, la promedio, y esta es la temperatura al centro. Aquí nos permite calcular y ver si efectivamente respetamos esta regla de no bajar de 12 grados antes que haya pasado, hasta que el pH no haya llegado a valores alrededor de 6. Bueno, esta es la cámara de ecualización. Y esto, por último, que son las utility, el gran valor que tiene considerar la posibilidad de recuperar energía en los mataderos. Señores, con esto he terminado. Espero que no haber sido extremadamente aburrido y hasta la próxima. Aquí para cualquier pregunta que queráis hacer. Muchas gracias, señor Mauricio. Tenemos unas preguntas en el chat, entonces voy a iniciar con esas dos que tenemos, en lo que nos escriben unas nuevas, ¿sí? Un segundito. Nos preguntan, en su experiencia, ¿cuál sistema es mejor? ¿Túneles de enfriamiento o sistemas continuos? No he entendido, Melissa, perdóname, ¿puedes repetir? En su experiencia, Sí. ¿cuál sistema es mejor? ¿Túneles de enfriamiento o sistemas continuos? Bueno, los dos son túneles de enfriamiento. Uno serían un proceso discontinuo y el otro el proceso continuo. No existe lo mejor. Depende de la cantidad de animales faenados. Como he dicho antes, si tenemos 1.500 cerdos a la semana o 200 vacunos o 400 vacunos, la inversión para hacer túneles continuos automatizados es absolutamente prohibitiva. Si comenzamos a tener 300, 400 porcinos al día o 500 y tenemos 200 vacunos al día, pues hombre, comenzamos a valorar la posibilidad de una inversión mucho mayor, porque esto redunda en menos mano de obra y un rendimiento de ciclo mucho más elevado, desde un punto de vista. El otro punto de vista, que con lo que hay que discutir muchísimo con los clientes. Yo tengo mis propias ideas y las sigo manteniendo. El tema de qué tipo de túnel, si a baja temperatura o alta temperatura utilizar, esto depende, otra vez me reafirmo, en el tipo de mercado que tengan nuestros clientes, a sabienda que la historia es como es y que los mataderos, que el negocio es comprar animales, sacrificarlo, hacer canales y vender los canales, es un tipo de negocio absolutamente destinado al fracaso, si no ahora, dentro de 2 años. Con lo cual,
La respuesta para mí es clara. La respuesta es si la economía de escala lo permite. Estamos hablando de túneles continuos y si el cliente no tiene ya la idea muy clara, que su trabajo es de comercializar canales, animales en canal, creo que todo el mundo me entiende, pues es túneles continuos de alta temperatura. Cuando estoy hablando de alta temperatura, estoy hablando, como he dicho antes, de túneles alrededor de 0, 2 grados centígrados. No sé si he satisfecho la pregunta. Gracias. También nos preguntan, ¿los procesos post-mortem son iguales para todos los tipos de carne? Bueno, el proceso es igual para todo el tipo de carne. Lo que pasa es que los tiempos son diferentes. Si echamos una ojeada a la slide, veremos que hay tipo de animales donde el proceso post-mortem es más rápido. El alcanzar el rigor mortis tiene unos tiempos más cortos, y otros tipos de animales donde alcanzar el rigor por mortis es más lento. Por ejemplo, en el vacuno es más lento. Por eso que es más delicado el proceso de enfriamiento de vacunos. Por ejemplo, en los vacunos, hasta ahora nadie ha pensado de utilizar túneles de enfriamiento a muy baja temperatura. Siempre es un proceso más suave, justamente por eso. A lo mejor hasta ahora nosotros no lo sabíamos. ¿Por qué? ¿Y por qué haces esto en lugar de hacer otra cosa? Bueno, espero que después de esto simplemente has echar un poquito de harina, ¿no? Y despertar, espero, un poquito de curiosidad en los asistentes. Pero por lo menos, we know why, ¿eh? Y sabemos un poquito más por qué. Muchas gracias, señor Mauricio. Por el momento no tenemos más inquietudes. Con eso cerraríamos la sesión de hoy. Yo ya empecé a recibir las solicitudes de algunos participantes con el tema de las memorias. Ya las he ido enviando. Entonces, recordarles que para solicitarlas deben hacerla al correo de coordinación formación@caire, y yo estaré atenta de enviárselos. Entonces, nos queda una charla, que es la del mes de noviembre, y pues ya revisar internamente con el señor Mauricio el tema de la sesión que no se dio, si se va a reprogramar o si se No, puede. yo, mira, pido disculpa, pero el problema es que tengo buena conciencia y mala fe, en el sentido de que esta sesión se ha colado allí, hubiera tenido que verla porque hay email, pero en mi ánimo hemos hablado de chiller de baja carga en la sesión, lo voy a decir bien, la sesión 3. La primera parte de la sesión 3 hemos justamente hablado de chiller de baja carga, por lo cual para mí la sesión 4 nunca ha existido. Ha existido porque es mi problema, es decir, porque yo no estaba mirando los emails, pero estaba tan convencido que ni me preocupaba. Y cuando me he intentado participar, además he tenido la mala suerte que estaba afuera y pensaba llegar, pero he perdido un avión. Así que esta sesión no se ha hecho, pero hubiese sido una sesión repetitiva, un reboiled fish, como lo llamo yo, de la sesión número 3. Con lo cual yo, de verdad que, hombre, yo no tengo ningún problema en dar esta charla porque tengo todo el material, pero es una parte, bueno, se puede profundizar más, evidentemente, pero bueno, Melissa, depende de ustedes. Yo ningún tipo de problema y pido disculpa por esta disfunción. Sí, de igual manera lo revisamos internamente, pero yo creo que sí sería como continuar con el ciclo. Igual parte del contenido, como lo manifiesta usted, fue cubierto, y de pronto ya en otro ciclo de capacitación poder cubrir un poco más a fondo esa temática que teníamos enlistada.
De todas maneras, pues les agradecemos a todos acompañarnos fielmente a estas sesiones y esperamos verla en la última, que es referente con el tema de sistemas de CO2. A Interpon, al señor Mauricio y a Fernando, muchas gracias por permitirnos realizar estas actividades. Excelente día para todos. Muchas gracias, Melissa. Me dirás algo en lo que finalmente habéis decidido. Yo estoy a tus órdenes. Servidor tuyo. Listo, señor Mauricio, para todos un feliz día y bueno, en el transcurso de la tarde vamos a estar subiendo la grabación. Excelente día. Gracias.